Good morning, student. Bienvenidos. Quien les habla es el teacher Johnny Cáceres del IEP Escuela Hogar. Estaré con ustedes la sección de tercero en la asignatura de biología en el área de ciencia, tecnología y ambiente. Voy a estar con las clases de la asignatura y área antes mencionada durante todo este mes hasta el 30 de, si Dios quiere, si Dios lo permite, para luego retomar, dependiendo de lo que nombre o acate las normas el Ministerio de Educación. Ok, en el día de hoy vamos a tener un tema específico que tiene como nombre plantas y su clasificación. Continuamos. Primero veamos una introducción de lo que es la biología. Ella, como tal, la biología, ella remonta desde el estudio de los seres vivos desde la antigüedad de la época hasta nuestra época, hasta la época actual. Y aunque ese concepto como tal, el de biología, como ciencia, ella nace en la misma, durante el siglo XIX, y esas ciencias biológicas surgieron de tradiciones médicas en historia natural que se remonta en la India como tal. En la India hay una palabra que le dicen el Ayurveda. Esa palabra significa la ciencia de la vida larga y feliz. Es decir, las ciencias biológicas se remontan desde la India y pasando hasta la medicina en el antiguo Egipto. Y por unos trabajos también que hicieron que son muy importantes, los de Aristóteles y Galeno. Estos fueron en el antiguo mundo greco-romano. Es por esto que la biología remonta desde nuestra antigüedad. ¿Por qué es importante la biología? Bueno, ya que como se dijo, ella abarca desde la antigüedad, también abarca un amplio espectro del campo de estudio. La biología proviene del griego bios, que significa vida, y logía, que significa ciencia. Por lo tanto, la biología es la ciencia de la vida, la cual se encarga de estudiar todos los aspectos relacionados con la vida. ¿Cuáles son esos aspectos relacionados con la vida? ¿O qué es la vida? Bueno, todos los organismos, bien sea animales, vegetales y humanos. Todo esto tiene una relación y se les llaman organismos. Ya vimos entonces lo que es una introducción de la biología. Es una breve historia de dónde remonta y el por qué es importante que aprendamos biología. Ahora bien, nuestro objetivo con el estudiante, contigo como estudiante, es que puedas diferenciar los tipos de seres vivos, conocer sus formas de adaptación a su medio y su relación ecológica con otros seres vivos. Mi objetivo específico con el estudiante es que diferencies los niveles de las clases de diferentes grupos de vegetales. Acá hay unas célebres palabras de Stephen King para que les quede a ustedes y reflexionemos sobre eso, lo que nos va a decir. Stephen King dijo, una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica, no tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. Stephen King. Clasificación de las plantas. Aquí sí entramos en el tema lo que es la clasificación de las plantas. La clasificación de las plantas se realiza de acuerdo con la presencia o ausencia y forma de órganos fundamentales. ¿Cuáles son esos órganos fundamentales? Pues la raíz, tallo, hoja, flores y frutos. Así es como vamos a clasificar las plantas. Ahora bien, tenemos acá un dibujo donde nos dice plantas. Tenemos las plantas sin flor
y las plantas con flor. En las plantas sin flor tenemos lo que son briófitas, las pteridofitas, las gimnospermas. En las plantas con flor están las angiospermas. En unas de ellas, fíjate, tenemos cuáles, como las plantas sin flor, los musgos, los helechos y el pino. Y una de las plantas con flor es la orquídea. Acá tenemos un breve esquema donde nos dice los grupos de las plantas. Entre los musgos y las hepáticas. Donde están los musgos y hepáticas, ellas son los briófitos y son los llamados musgos y hepáticas, ya que son plantas pequeñas que no tienen flores, ni frutos, ni vasos conductores. Viven en lugares muy húmedos. Ahora tenemos lo que son los pteridófitos. Los pteridófitos son los helechos. Son plantas de tamaño medio que tienen vasos conductores, pero no tienen flores ni frutos. También viven en lugares húmedos. Los helechos como tal y los equisetos. El helecho es una planta, cabe destacar que el helecho es una planta muy antigua, desde la era prehistórica hasta nuestros días ha existido. Ahora tenemos en los grupos de las plantas tenemos las gimnospermas. Las gimnospermas tienen vasos conductores y flores, pero no tienen fruto. La mayoría son árboles o arbustos, como el pino, el enebro, el cedro, el albeto y la sabina. Acá tenemos unos dibujos de pino, de enebro y ciprés. Otro de los grupos de las plantas son los angiospermas. Esos angiospermas tienen vasos conductores, flores y frutos. Ellas son hierbas, arbustos y árboles. Algunos ejemplos son la amapola, el rosal, la encina y el roble. Aquí tenemos un dibujo de lo que es la amapola, la rosa silvestre y encina. Hay muchas clases de plantas que tienen flores. ¿Oyeron? Esa entra entre las angiospermas. Hongos y su ciclo de vida. En los hongos y su ciclo de vida, las vamos a decir las características generales y su estructura. Una de las características generales del hongo es el reino fungi. Otra es que son células eucariotas, es decir, núcleo más organelas. Hay 100.000 especies descritas, 200 potenciales patógenos para el hombre, 50 patógenos confirmados. Sus características son universales, no son móviles, son de baja virulencia, importancia industrial, es decir, las industrias farmacéuticas la utilizan como en qué nos sirven esos hongos, como antibióticos, alimentos y entre otros. Los eumicetes son los de importancia médica. Los que son eumicetes son los de importancia médica, son los que usan la mayoría de los fármacos. ¿Para qué? Para realizar bien sea algún medicamento a base de hongos. Su estructura conserva las características de las células eucariotas. La estructura tiene una pared celular rígida formada por polisacáridos, polipéptidos y quitina. Entre la estructura también es principal esterol de la membrana plasmática
ergosterol, conocida como ella. Hongos y su ciclo de vida. Ok, aquí en los hongos y su ciclo de vida tenemos la morfología. Su morfología está basada ¿en qué? En que es reproductivo, sobresale del medio de cultivo, origina unidades de reproducción. También es vegetativo, adyacente al sustrato. También es sumergido, asegura nutrición. Acá tenemos también lo que es micelio. En micelios tenemos lo siguiente: levadura, moho y pseudohifas. Hablemos también de lo que es el entrecruzamiento de hifas, es decir, filamentos. Están los microsinófagos y los macrosinófagos. En los macrosinófagos está el sectado, que es hongo superior, y son unicelulares, es decir, levaduras. También tenemos el cenocítico, que es hongos inferiores. Formas de nutrición. En las formas de nutrición podemos encontrar lo siguiente, que son zootróficos, requieren tejido vivo para el desarrollo. Son también necrotróficos, utilizan compuestos orgánicos derivados de animales vertebrados. También podemos encontrar una forma de nutrición que son soprotróficos, utilizan compuestos orgánicos no vertebrados. Su reproducción. Su reproducción es sexuales y asexuales. En las sexuales tenemos que representa el estado teleomorfo, forma esporas sexuales, formación de esporas uni o multicelulares, mientras que en asexuales representa el estado anamorfo del hongo, propágulas, esporas o conidias. En las asexuales también está lo que es la deuteromicotina, mientras que en las sexuales está la psicomicotina, ascomicotina y basidiomicotía. Ahora veamos la siguiente presentación. Briofitas y su ciclo de vida. Ok, las briofitas se caracterizan porque no tienen vasos conductores, ni flores, ni frutos. Pues estas son ¿qué? Son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos o acuáticos, se producen por esporas y fueron los primeros vegetales que en el Paleozoico aseguraron el paso a la vida terrestre. No tienen tejido especializado, ni siquiera verdaderas raíces, pues ellos pueden vivir en troncos, rocas, muros, tejados. Sus hojas, como tal, pueden llevar un nervio conductor central a través del cual realizan la absorción de agua, sales y minerales. ¿Cómo está su ciclo de vida? Pues su ciclo de vida, si lo podemos apreciar, aquí hay un esquema de la anatomía de un musgo. Su anatomía, fíjese lo que ella tiene rizoides, caulidio, filoide, unos filamentos llamados pie, tiene espora, tiene una cápsula esporangio, que es donde están las esporas. Ahora veamos la siguiente presentación. Las briofitas las podemos clasificar como hepáticas, ya que suelen presentar un gametófito laminar aplanado en forma de cintas. Estas cintas son rastreras pluricelulares. Los rizoides se sitúan en la cara inferior. Su esporifito se abre en valvas para dispersar las semillas. El protonema está poco desarrollado y es de vida corta.
En los musgos tenemos el gametófito. Es siempre foliáceo, erecto o tumbado. Las hojitas disponen en espiral y en el tallo pueden existir células de función conductora. Un grupo importante son ¿cuáles? Pues los de género Sphagnum, que son musgos de turberas y zonas pantanosas ácidas, cuyos depósitos carbonizados de manera incompleta constituyen la turba. El esporófito presenta estructuras en la cápsula para dispersar las esporas, dependiendo de las condiciones de humedad. Vayamos a la siguiente diapositiva. Ciclo de vida. En su ciclo de vida tenemos el siguiente esquema. ¿Ok? Está la reproducción, que es asexual. Luego pasa por lo que es el gametófito. Hay una fecundación donde se forma el cigoto. Seguidamente se hace el embrión. Acá está lo que es el esporófito, donde está luego sucesivamente está la meiosis y forman las esporas y nuevamente vuelve a hacer lo que es el protonema. Tenemos entonces lo que es la nutrición de las briofitas. En la nutrición de las briofitas, las briofitas como tal, no tienen verdaderos tejidos, ni son órganos como raíces, tallos u hojas. En ellas no existe mucha separación entre las zonas de entrada y sus zonas de utilización. Algunas briofitas disponen de rizoides o falsas raíces, que son órganos de fijación y estructuras semejantes a las hojas en las que se realiza la fotosíntesis. Por carecer de verdaderas raíces que pueden absorber el suelo y de tejidos conductores para transportarla. Las briofitas tienen que tomarlas del aire directamente por zonas fotosintéticas. Esta es la causa de que vivan en regiones húmedas. Los helechos. Como ya lo dije anteriormente, los helechos son unas plantas muy antiguas desde la era prehistórica. Los helechos son plantas vasculares que no tienen flores ni producen semilla, sino que reproducen por medio de espora. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares inferiores, cuyos tejidos vasculares, conocidos como xilema y floema, están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales, aunque muchas presentan tallos y raíces. Estas tienen forma muy variable, que son desde rastreras, erectas, trepadoras, epífitas hasta acuáticas. Los helechos se reconocen por sus frondas divididas, conocidas con el nombre de pinnadas y bipinnadas. Los helechos y plantas afines tienen dos fases en su ciclo de vida: el esporófito y el gametófito. El esporófito es lo que comúnmente conocemos como helecho. Tienen grandes frondas, hojas primitivas, que pueden ser pinnadas, bipinnadas, tri o cuatridripinnadas, según el número de divisiones. Algunas de las frondas tienen soros, que son estructuras en donde se producen las esporas. Estas esporas son dispersadas por el viento y dan origen a la segunda fase, que es el gametófito. Esta fase es poco conocida por su pequeño tamaño, de menos de 2 centímetros. Esta plantita, conocida como prótalo, en forma de corazón, lleva en su parte inferior órganos sexuales femeninos y órganos sexuales masculinos.
En ella se realiza la reproducción sexual. Ese es su ciclo de vida. Acá podemos ver lo que es el ciclo de vida. Ok, el ciclo de vida, bien sea entonces, acá tenemos que el esporofito. Allí el esporofito, la planta del lecho, constituye el esporofito que produce por meiosis las esporas dentro del osoro, estructuras localizadas en la parte inferior de sus hojas. Luego está la germinación. Al caer una de las esporas sobre un lugar húmedo, se desarrolla y da origen a un gametofito en forma de corazón. El gametofito es el gametofito que desarrolla los órganos reproductores masculinos y femeninos. Estos producen los gametos masculinos y los gametos femeninos respectivamente. Luego tenemos la fecundación. Esa fecundación es la fusión de los gametos y ella resulta de los gametos donde resulta el cigoto, que por mitosis da origen al esporofito. Este, cuando es adulto, forma esporas y se inicia nuevamente el ciclo. Plantas con semilla. Las plantas de semillas se dividen en dos grupos, de acuerdo con el lugar donde se desarrolla la semilla. Las angiospermas o plantas de flores, que son las plantas cuyas semillas se desarrollan dentro de una estructura llamada fruta. Los gimnospermas, que son las plantas cuyas semillas no se desarrollan dentro de los frutos, son en su mayoría árboles o arbustos. La manzana es angiosperma, ya que su semilla está dentro. El árbol del pino, pues su semilla es una piñita, digámoslo así, que ella está fuera, no hay una fruta, no da fruto, es un árbol, pues. Por lo tanto, es gimnospermas. Gimnospermas y su reproducción. La reproducción del gimnosperma, en ella los órganos sexuales están representados por dos conos. Esos conos también se les conoce como estróbilos, los cuales producen dos tipos de espora. La microespora, o también llamada espera masculina, y la megoespora, o también llamada como espera femenina. Está producida por los conos ovulados o femeninos y su maduración puede durar hasta un lapso de 3 años. Podemos apreciar una imagen del lado izquierdo, está lo que es la microespora y del lado derecho está la megaspora. Gimnospermas y su reproducción. Acá tenemos en un dibujo lo que es la reproducción en las gimnospermas. En esa reproducción, las gimnospermas son las plantas que producen por semillas, pero no forman fruto. Acá podemos apreciar, primero que nada, tenemos el árbol. Del árbol, en sus hojas están las flores masculinas y las flores femeninas. De las flores femeninas está el cono masculino. Allí es donde se encuentran los sacos de polen. Mientras que en las flores femeninas está el óvulo y las escamas. Tiene sus escamas que están también el polen. Esos polen interactúan creando que, esos granos de polen interactúan creando que la fecundación. ¿Oyeron? Ahora bien, esta fecundación crea lo que es la escama para luego formar un grano de polen donde esos granos de polen tienen ya el óvulo está ubicado en el tubo polínico. Ese óvulo está fecundado. Ese óvulo ya después de estar fecundado crea una escama también. Semilla o escama se cae en la tierra y para luego formar
que otra nueva planta. Entonces podemos decir que las flores en las gimnospermas y su reproducción, las flores masculinas pequeñas y compuestas por escamas se encuentran en la parte baja de la planta. En su interior se forman los granos de polen. Las esporas masculinas, haploides, también están allí. Las flores femeninas maduran formando conos y conteniendo en su fase inmadura los óvulos que darán lugar al gametófito femenino. Las esporas masculinas, cuando llegan a la escama de la flor femenina, forman el tubo polínico. Allí se producirá la fecundación, originándose el cigoto que se desarrollará y quedará encerrado en el envoltorio seminal hasta transformarse en una semilla. Plantas con semillas angiosperma. De las plantas con semillas angiosperma se caracterizan ellas por tener, primero que nada, tener semillas encerradas. Están protegidas por la pared del ovario y todas producen flor. Posteriormente será un fruto. Por ejemplo, acá tenemos una planta donde produce flor, tiene la rama, tiene su hoja, tallo, raíces y está produciendo un fruto. En esta imagen tenemos lo de la flor. En esa flor tenemos el pedúnculo floral, el sépala, el pétala, el estame, el carpelos y el receptáculo floral. En las angiospermas, sus características de reproducción, ya que su gametofito está en la flor, tiene de forma interna su carpelo o pistillo y el estambre. El polen que está en el estambre, por medio de la polinización, fecundará el óvulo. Acá vamos a hacerle un acercamiento a lo que es la parte de esta flor. En esta flor podemos notar que está el corola, que son los pétalos que están allí. Los pistillos, está el estigma, el estilo y el ovario. El cáliz, allí está el sépalo. El pedúnculo, el receptáculo, el óvulo, el estambre. En el estambre está la antera y el filamento. Una vez ya que esté fecundado el óvulo, las semillas que surgen serán monocotiledóneas o dicotiledóneas. Las monocotiledóneas poseen una cotiledón, es decir, que la constitución de la planta es simple y duración tenue. Las dicotiledóneas tienen dos cotiledones, los cuales le dan una mayor complejidad y por ende más duración. Muchachos, ahora los invito a que veamos el siguiente video. Adelante. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer lo importante que son las plantas, sus principales características y también su clasificación. Os presentamos al reino de las plantas. Ya sabéis que las plantas no pueden desplazarse de un lugar a otro. Como veis en las imágenes, la gran mayoría están sujetas al suelo por medio de las raíces. Pero al igual que todos los seres vivos, cumplen las funciones vitales, es decir, nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Como podéis ver en estas imágenes, hay muchísimos tipos de plantas. Pero, ¿sabéis cuántas especies hay? Pues según los científicos hay aproximadamente 9 millones de especies diferentes. Algunas enormes, como este árbol,
capaz de dar sombra a más de 100 personas a la vez. Otras pequeñísimas, como esta diminuta flor. Pero todas ellas, por muy diferentes que sean, tienen algo en común. Son capaces de fabricar su propio alimento. Las plantas no se alimentan de otros seres vivos como hacen los animales, sino que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis, un proceso en el que transforman la luz del sol y la materia inorgánica que encuentran a su alrededor en alimento. La fotosíntesis es importantísima para las plantas, pero también para todos los seres vivos, ya que en ese proceso liberan oxígeno a la naturaleza. Y sin oxígeno, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí viendo este vídeo. ¿Son importantes las plantas o no? Las plantas fueron una de las primeras formas de vida que apareció en la Tierra, gracias a su capacidad de no depender de otros seres vivos para sobrevivir. Su color más predominante es el verde, y este color se lo da la clorofila, una sustancia imprescindible para realizar la fotosíntesis. Clasificación de las plantas. Como os hemos dicho, hay muchísimos tipos de plantas, pero las podemos clasificar en 4 grandes grupos para conocerlas mejor: algas, musgos, helechos y fanerógamas. Las algas no tienen raíces, tallos ni hojas. Viven en el agua, tanto en el mar como en los ríos, y son las plantas más sencillas. Los musgos también son plantas sencillas. Viven en tierra firme, pero necesitan mucha humedad. No tienen raíces para absorber el agua del suelo, por lo que viven en lugares muy húmedos y sombríos. Los helechos son plantas superiores y su cuerpo se divide en raíz, que es por donde absorben el agua del suelo, tallo, que es por donde circula ese agua, y hojas, que crecen desde el tallo hacia arriba. Los helechos también viven en lugares húmedos. Las fanerógamas, a pesar del nombrecito que les han puesto, son las plantas más comunes, ya que son las que se reproducen mediante flores. Son plantas superiores y sus cuerpos están divididos en raíces, tallos y hojas. A este grupo pertenecen, por ejemplo, los árboles. Bueno, ya hemos conocido un poco más de las plantas y de la importancia que tienen para el resto de los seres vivos. Así que, ya sabéis, hay que cuidarlas y respetarlas. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Bueno, como dice el video, ya hemos conocido un poco más de lo que son las plantas y de la importancia que tiene para los seres vivos. Aquí está una imagen donde estamos explicando de una manera de lo que decía en el video, de lo que es en cuanto a la planta, que primero hay una flor, luego esa flor tiene una semilla, esa semilla es germinada, luego de germinada existe o ahí es donde se crea lo que es la plántula, y para luego volver al mismo ciclo de la planta adulta. Otro caso importante de las plantas es que ellas, a través de la luz, realizan lo que se dice la fotosíntesis. También absorbe sus nutrientes a través de las raíces. Bueno chicos, antes de cerrar ya la clase, quiero hacerles darle una información sobre lo que es el coronavirus, que es el nuevo coronavirus conocido como el COVID-19. El coronavirus en sí son conocidos por provocar un amplio rango de enfermedades, desde un resfriado hasta infecciones respiratorias. El nuevo coronavirus es una cepa no identificada en humanos previamente. ¿De dónde proviene el coronavirus? Bueno, los primeros casos fueron reportados en la ciudad de Wuhan, al sureste de China.
¿Cuáles fueron esos síntomas? Los síntomas que se presentaron fueron similares a la de una infección respiratoria, como fiebre, tos, disnea, malestar general, dolor de garganta. ¿Qué recomendaciones se pueden dar para prevenir esta enfermedad? Bueno, lávate correctamente las manos con agua y jabón. Lávate las manos antes de tocar los ojos, nariz o boca. Evita el contacto directo con personas con síntomas de infecciones respiratorias. Cúbrete la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser. Recordemos que el coronavirus se transmite de persona a persona a través de gotas de saliva, mucosidad, bien cuando la persona estornuda o tose. ¿Cuál es la población de riesgo a enfermarse? Los niños menores de 5 años, gestantes, adultos mayores, pacientes inmunosuprimidos, o sea, los que pueden tener VIH, SIDA, cáncer, tuberculosis, diabetes, entre otros. Personas de salud, como los doctores, los enfermeros, también son propensos a que se pueden contraer esta enfermedad. ¿Qué medidas de prevención hay que tomar? Bueno, como ya lo dije anteriormente, lavado de las manos con agua y jabón, secarse con toalla limpia, cubrírsela al toser o estornudar, evitar el contacto directo con personas con síntomas de infecciones respiratorias como estornudo, tos y fiebre. Bueno, chicos y chicas, ya con esta clase damos por terminada la jornada del día de hoy. Espero nuevamente que nos encontremos en la próxima clase, Dios mediante. Espero que les haya servido, les sea de gran utilidad. Ya más adelante trabajaremos en otra metodología, pero siempre hasta el 30, como ya les recordé, hasta el 30 de este mes se tiene estipulado de que se va a seguir trabajando con este medio, por este medio. No me despido, no sin antes desearles de verdad que Dios me los ilumine, me los llene de mucha salud, y se les extraña mucho, muchachos, pero bueno, como ustedes grandes peruanos, pues sé que vamos a salir adelante, enfrentando esta pandemia en el nombre de Dios. Y bueno, ahora sí, me despido de ustedes, muchachos. Hasta luego. Muchas gracias.